Siguiendo con los casos del punto de equilibrio, ahora vamos a desarrollar el caso práctico de la empresa Rico Rico. Esta es una sociedad propiedad de dos hermanos dedicada a la producción de ¿qué? De bizcochos de azúcar de calidad. El inmueble donde desarrollan la actividad consta de una oficina, el local de ventas y de una sala de elaboración. Nos menciona también el caso práctico que la venta se realiza en forma minorista únicamente y el cliente compra la mercadería en el local de la empresa. Los propietarios desarrollan actividades en la empresa, donde uno de ellos se ocupa de ¿qué? De la producción y el otro de la administración y ventas. Por lo tanto, los propietarios desean hacer un estudio profundo, ¿no? De la situación de su empresa y requieren a un profesional que les informe lo siguiente: ¿cuáles son sus costos fijos y variables? ¿Cuál es el costo por cada unidad de bizcochos de azúcar? Quieren saber también cuál es el margen de contribución, cuál es el punto de equilibrio de la empresa, es decir, cuántas unidades como mínimo debe de vender para ni ganar ni perder, cuál es el resultado económico del negocio. Para ello aportan los datos siguientes. Nos dicen que las materias primas para la elaboración de los bizcochos ascienden de esta manera. Materia prima. Para producir un bizcocho necesitan los siguientes ingredientes: harina, leche entera, manteca, azúcar, huevo, levadura, sal, esencias y otros. Bueno, estos son todas las materias primas que van a necesitar para producir una unidad de bizcocho. Dice que aquí las unidades están: la harina en kilogramos. Y para producir una unidad necesita 490 gramos. Necesita leche y la unidad está en litros. Y nos dice que nuestro costo por litro está de 2.80 y necesita 0.230 litros de leche para producir un bizcocho. Y así sucesivamente obtenemos, tenemos que calcular de nuestro costo unitario cuánto utilizamos, cuántos gramos utilizamos, y vamos a calcular el costo por unidad. Entonces, ¿cómo obtenemos este 0.98? Simplemente multiplicamos 2 por 400, 0.49. ¿Qué más? 2.8 por 0.23. 3 por 0.20. 2.80 por 0.2. 3.8 por 1. 2.4 por 0.15. Y finalmente 1 por 0.015. Al sumar la cantidad total que necesitamos de materia prima para producir una unidad, asciende a ¿cuánto? A 6.64. Es decir, la materia prima que necesitamos para producir una unidad de bizcocho asciende a 6.64. Por lo tanto, ya hemos obtenido el cálculo del primer elemento del costo, que es 6.64. Aquí vemos que al detalle se determina cuántos insumos o materias primas se necesita para producir una unidad. 6.64. Después nos mencionan de que para elaborar este bizcocho se necesita de una persona. Y esta persona cobra 2 soles por bizcocho. Por lo tanto, el costo de la mano de obra asciende a ¿cuánto? A 2 soles. Ya tenemos el segundo elemento del costo, mano de obra. Y también nos indican que el costo indirecto de fabricación para elaborar este bizcocho es de 0.70. Entonces ya tenemos los 3 elementos del costo: materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación. ¿Correcto? Con la suma de esos 3 elementos vamos a calcular el costo variable unitario. Después nos indican de que los gastos mensuales de la empresa ascienden a alquiler de local 800, servicios públicos, luz, agua, teléfono, internet, etcétera, 650, transporte 200, publicidad 300, papelería, es decir, utilidad de oficina, etcétera, 250, mantenimiento 320,
Otros gastos, puede haber gastos de representación, etcétera, lo que sea necesario para que el negocio pueda funcionar. 500, remuneraciones de los socios con aportes sociales, 5.000, árbitros y otros 50. Por lo tanto, el total de estos gastos ascienden ¿a cuánto? A 8.070. Muy bien. También nos mencionan que la empresa o esta panadería cuenta con diferentes activos. Y ustedes saben que los activos sufren una pérdida de valor. Y esta pérdida de valor se tiene que calcular. A esa pérdida de valor se le denomina depreciación. Y esta depreciación va a formar parte de los costos fijos de la empresa. Por lo tanto, vamos a calcular la depreciación. Equipos e instalaciones de producción, 15.000 te dice, vida útil 10. Por lo tanto, depreciación anual 1.500. ¿Correcto? 1.500. 15.000 entre 10, 1.500. La depreciación mensual sería entonces estos 1.500 entre 12 meses. 1.500 entre 12 meses, obtendremos que la depreciación correspondiente a los equipos e instalaciones de producción es de 125. Igual tenemos que las computadoras. Tenemos computadoras por un monto de 3.000, su vida útil es de 4 años o la tasa de depreciación es de 25% para los equipos de cómputo. Obtenemos que la depreciación anual sería de 750. Estos 750 lo dividimos entre 12 meses y vamos a obtener ¿qué cosa? La depreciación mensual, que asciende a 63. Igual los escritorios y sillas, 1.500, vida útil de 10 años o 10% de tasa de depreciación, obtenemos que 150 la depreciación anual. Entre 12 obtenemos que esto equivale a 13. Otros muebles, etcétera, por un monto de 500, hacemos el cálculo también de la depreciación y obtenemos que la depreciación mensual de estos otros muebles asciende a 4. Por lo tanto, sumamos la depreciación de estos muebles y equipos y asciende a ¿cuánto? A 204. Estos 204 de depreciación va a formar parte de los costos fijos. Es decir, estos 204 se van a tener que añadir a este cuadro. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más te dice? Que las ventas promedios mensuales de esta empresa equivalen a ¿cuánto? A 4.000 unidades. Y se vende este bizcocho, su valor de venta, a 18 soles la unidad. Esto no incluye el IGB, porque ustedes saben que el IGB es una tasa del 18%, y ese IGB sumado al valor de venta obtendríamos nuestro precio de venta, pero para el cálculo del punto de equilibrio nosotros necesitamos el valor de venta y no el precio de venta. Solución del ejercicio. Vamos primero entonces a determinar cuántos son nuestros costos variables unitarios. Y para eso tenemos los tres elementos del costo que ya hemos calculado. Primero, 6.64. Costo de las materias primas empleadas por unidad. 6.64 viene de ¿dónde? De aquí, ¿no? De este cuadrito que calculamos. 6.64. ¿Qué más tenemos? Que nuestra mano de obra asciende a 2. Y también nuestros costos indirectos de fabricación ascienden a 0.70. Por lo tanto, esos tres conceptos van en este cuadro. Tenemos mano de obra empleada por unidad 2, costos indirectos de fabricación 0.70, y sumando los tres elementos del costo, obtenemos nuestro costo variable unitario, que equivale a 9.34. Es decir, 9.34 nos cuesta producir un bizcocho. Costos variables mensuales. Si nosotros vamos a producir 4.000 unidades, por lo tanto nuestros costos variables mensuales van a ser nuestro costo variable unitario, 9.34, que viene de aquí, de nuestro cálculo que hemos hallado, por las 4.000 unidades a producir. Por lo tanto, nuestros costos variables mensuales serían de 37.360. Muy bien, ahora tenemos que calcular nuestros costos fijos mensuales, porque es el otro elemento que necesitamos para poder elaborar nuestro punto de equilibrio. Costos fijos tenemos que
alquiler local asciende a 800. Esto viene de arriba, ¿no? Ustedes trasladan la información, el cuadro lo trasladan por completo. Servicios públicos 650, transporte 200, 300 publicidad, papelería 250, 320 mantenimiento, otros gastos 500, remuneraciones de los socios 5.000, arbitrios, y aquí se añade la depreciación. Para eso calculamos la depreciación de nuestros activos, ¿correcto? Este cuadrito de depreciación lo estamos, o este monto de la depreciación de los activos lo estamos añadiendo a nuestro cuadro de costos fijos. Por lo tanto, la suma total de nuestros costos fijos ascienden a ¿cuánto? A 8.274. Ya sabemos, por lo tanto, dos elementos para el cálculo del punto de equilibrio. Ya sabemos a cuánto asciende el costo fijo. Ya sabemos a cuánto asciende nuestro costo variable unitario. Y también sabemos que nuestro valor de venta de nuestro bizcocho es de 18. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuánto sería nuestro costo fijo unitario? Sabemos que queremos producir 4.000. Por lo tanto, si nuestro costo fijo total es de 8.274, esto lo dividimos entre las unidades a producir y obtenemos que nuestro costo fijo unitario sería de 2.07. Por lo tanto, nuestro costo fijo variable unitario más nuestro costo fijo unitario, vamos a obtener el costo total unitario que asciende a 11.41, 9.34 de nuestros costos variables unitarios más el 2.07 de nuestros costos fijo unitario. A ambos sumados obtenemos el 11.41. Ahora tenemos que hallar nuestro margen de contribución, porque ustedes saben que para hallar nuestro punto de equilibrio tenemos que saber cuál es la diferencia entre nuestro valor de venta menos nuestro costo variable unitario. Y a eso se le llama margen de contribución. ¿Cuánto nos dice que cuesta o vamos a vender el bizcocho? El valor de venta 18. Esto viene de el dato 18. Valor de venta de cada bizcocho 18. Menos nuestro costo variable unitario. Eso ya lo hemos determinado, 9.30 y 9.34. Al hacer esta operación, es decir, esta resta, obtenemos que nuestro margen de contribución es de 8.66. Es decir, estamos ganando por bizcocho 8.66. Pero de eso tenemos que cubrir nuestros costos fijos. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio se determina con la siguiente forma: total de los costos fijos sobre el margen de contribución, que viene a ser el valor de venta menos el costo variable unitario. Al trasladar la información, vamos a poder calcular cuántas unidades como mínimo debemos de vender para ni ganar ni perder. Es decir, nuestro punto de equilibrio. Costos fijos, 8.274. ¿Esto de dónde viene? Ya lo hemos calculado de este cuadrito, donde ya hemos incluido la depreciación. Esto sobre nuestro margen de contribución, que equivale a 8.66. Al hacer la división correspondiente, vamos a hallar nuestro punto de equilibrio, el cual es 955.45 unidades. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que la empresa, para ni ganar ni perder, necesita vender 955.45 unidades de bizcochos. Si vende menos de esas cantidades, la empresa estaría perdiendo. Si vende más de esas cantidades, la empresa empieza a ganar. Y como vemos en nuestro caso práctico, ellos están pensando vender 4.000 unidades. Por lo tanto, esta empresa va a tener una utilidad. ¿Cómo hacemos la comprobación? Fácil. Simplemente, ventas, ¿a cuánto lo vas a vender?
el valor de venta 18 por 955.45, que viene a ser nuestro punto de equilibrio hallado. Y al hacer esta operación, obtenemos que nuestros ingresos ascienden a 17.198. 17.198. Estamos multiplicando nuestro valor de venta por el punto de equilibrio hallado. 17.198. Menos el costo variable unitario multiplicado por el punto de equilibrio hallado. Por lo tanto sería 9.34, que es nuestro valor, nuestro costo variable unitario por el punto de equilibrio, 8.924. Hacemos la resta y obtenemos que nuestra utilidad asciende a 8.274. Y esta utilidad tiene que ser idéntica al total de nuestros costos fijos. Por lo tanto, utilidad menos los costos fijos, vemos que la empresa, al vender 955.45 unidades, no obtiene ninguna ganancia. Es decir, cubre solamente sus costos. Entonces estamos comprobando que efectivamente nuestro punto de equilibrio está bien. Pero la empresa piensa vender 4.000 unidades. Por lo tanto, vamos a hacer un estado de resultados proyectado. Este estado de resultados proyectados nos va a permitir conocer cuánto va a ganar esta empresa. 4.000 unidades por el valor de venta asciende a ¿cuánto? 72.000 soles. 4.000 unidades por el costo variable unitario asciende a ¿cuánto? 37.360. Si restamos nuestros ingresos por ventas menos nuestro costo, obtenemos una utilidad de 34.640, ¿correcto? Y nuestros costos fijos, ¿a cuánto asciende? A 8.274. Por lo tanto, si tenemos una utilidad de 34.640 y a eso le quitamos nuestro costo fijo, vamos a obtener una utilidad de 26.366. Ahora, vamos a ponernos en otros escenarios. Por ejemplo, ¿qué cantidad de artículos tiene que vender la empresa para obtener una utilidad deseada? ¿Una utilidad deseada de cuánto? Por ejemplo, para este caso práctico nos dice, esta empresa quiere saber cuántas unidades debe de vender para obtener una utilidad de 40.000 soles antes de impuestos. Después quiere saber, oye, ¿cuántas unidades debo de vender para obtener una utilidad de 40.000 después de pagar mis impuestos? Oye, ¿cuántas unidades debo de vender para poder ganar 40.000 soles pagando participación a los trabajadores y también a SUNAT? Para poder saber cuántas unidades debo de vender, vamos a proceder a calcular lo siguiente. Nos dice, valor de venta del producto, 18, eso sale del dato. Costo variable unitario, 9.34. Costos fijos, 8.274. Utilidad SA, 40.000, quiere ganar 40.000. La tasa de impuesto a la renta, como ustedes saben, es del 30%. Y para este caso práctico vamos a asumir que la participación a los trabajadores corresponde al 10%. Es decir, ¿cuándo se distribuye utilidades? Se distribuye cuando la empresa tiene más de 20 trabajadores en planilla, ¿correcto? Entonces, vamos a simular que se presenta esta posibilidad, ¿correcto? Entonces, ¿cuántas unidades debería de vender para ganar 40.000 soles pagando distribución de utilidades y también pagando los impuestos? Primero nos piden, quiero saber cuántas unidades debe vender para ganar 40.000 soles antes de impuestos. Para eso, a nuestra fórmula del punto de equilibrio, lo que vamos a hacer es añadirle la utilidad deseada. Es decir, costos fijos totales más la utilidad deseada, todo sobre el valor de venta menos el costo variable unitario. Reemplazando, tendremos, ¿cuánto viene a ser nuestro costo fijo? Son los 8.274, se traslada solamente la información. ¿Cuánto desea ganar la empresa?
La empresa desea ganar 40.000, es decir, utilidad deseada. Trasladamos la información, los 40.000. Todo sobre la diferencia de mi valor de venta, que equivale a 18, menos mi costo variable unitario. ¿Correcto? Hacemos la operación 8.274 más 40.000 entre la diferencia de 18 menos 9.34. Y al hacer esa operación obtenemos que la empresa necesita vender 5.574.38 unidades para poder ganar 40.000 soles. Es decir, la empresa tiene que esforzarse por vender 5.574.38 unidades para ganar 40.000 soles antes del pago de los impuestos. En el punto número B nos piden, oye, ya, pero yo quiero ganar 40.000 soles después de pagar impuestos. ¿Cuántas unidades debo de vender? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A nuestra fórmula del punto de equilibrio, ahora le vamos a añadir, ¿qué cosa? Debajo de utilidad deseada, vamos a añadirle el denominador. 1 menos la tasa del impuesto. Vamos a mostrarlo. ¿Cuánto sería nuestro costo fijo? 8.274. Esto ya lo saben ustedes. Esto se traslada de la información, ¿no? 8.274. ¿Cuánto quiere ganar? 40.000. Esto sobre 1 menos 0.30. ¿Y por qué 1 menos 0.30? Porque este es el monto de la tasa del impuesto a la renta. ¿Correcto? Muy bien. Todo sobre 8.66. ¿De dónde sale 8.66? Viene a ser el margen de contribución, el margen de ganancia. 18, que es el valor de venta, menos el costo variable unitario. 8.66. Al hacer la operación, tenemos 8.274 de costos fijos más 40.000 sobre 0.70. Hacemos esta división de 40.000 entre 0.70 y vamos a obtener que asciende a 57.143. Es decir, ahora a los 8.274 le sumamos los 57.143 y vamos a obtener la suma de 65.417. Costos fijos más la utilidad deseada, ¿correcto? Aplicándole el porcentaje de impuestos. Sale 65.417. Todo esto entre 8.66 que viene a ser el margen, ¿correcto? Por lo tanto, al hacer la división obtenemos que la empresa, para poder ganar 40.000 soles, después de pagar el impuesto de ley, es decir, el 30%, necesita vender 7.553.93 unidades. Es decir, tiene que esforzarse por vender 7.553.93 unidades para ganar 40.000 soles después de pagar los impuestos. ¿Correcto? El siguiente escenario que se nos presenta es de que, oye, pero ¿qué pasaría si yo tengo que pagar también utilidades a nuestros trabajadores? Y nos indican que el porcentaje de distribución de utilidades para este caso práctico es del 10%. Por lo tanto, vamos a utilizar la siguiente información. Primero, punto de equilibrio más utilidad deseada después de impuestos y participaciones de trabajadores. Procedemos a calcular la información. Costos fijos, 8.274, más 40.000. Y ustedes saben que en la estructura del estado de resultados, la participación de los trabajadores está antes que el pago de impuestos. Por lo tanto, eso es lo que va a ir antes. 40.000 entre 1 menos 0.10. 0.10 es la participación a los trabajadores, ¿no? Estamos mencionando que es 10%. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente 8.274 más 40.000, que es la utilidad deseada, sobre 0.90.
Este 0.90 sale de restar 1 menos la tasa de participación de utilidades. Y hoy tenemos un resultado, que es 44.444 al realizar la división. 44.444. De ahí viene ya recién el impuesto a la renta. A estos 44.444 lo vamos a dividir entre 1 menos 0.30, que es la tasa del impuesto a la renta. Es decir, 44.444 entre 0.70. ¿No? 0.70 viene a ser 1 menos 0.30. Al realizar esta operación, obtenemos que nuestro resultado es de 63.492. Y estos 63.492 sumados con nuestro costo fijo asciende a 71.766. Estos 71.766 los dividimos entre nuestro margen de contribución, que equivale a 8.66, y obtenemos que para poder ganar 40.000 soles, después de haber pagado nuestra participación a los trabajadores del 10% y nuestro pago de impuestos, necesitamos vender 8.287.09 unidades. Es decir, la empresa tiene que esforzarse por vender 8.287.09 unidades para poder ganar 40.000 soles después de haber cubierto, ¿qué cosa? Todos los costos, los pagos a los trabajadores por distribución de utilidades y también el pago del impuesto a la renta del 30%. Y para ver si es que esto es real, pues vamos a hacer la comprobación. ¿Cuánto tenemos que vender? 8.287.09 unidades. Estado de resultados de la empresa Rico Rico. Ventas. Nuestro valor de venta es 18. 18 por las 8.287.09 unidades, obtenemos 149.168. Menos costo variable unitario. ¿Cuánto es nuestro costo variable unitario? 9.34. ¿Correcto? Eso ya lo hemos calculado. Por las 8.287.09 unidades. ¿Cuánto sale esto? 77.401. Restamos nuestras ventas menos nuestro costo, obtenemos que la utilidad bruta asciende a 71.766. A estos 71.766 le vamos a quitar nuestros costos fijos. ¿Y a cuánto ascienden nuestros costos fijos? 8.274. Realizamos la operación y tenemos que la utilidad antes de impuestos y participaciones asciende a 63.492. A estos 63.492 le aplicamos el 10% de participación que le corresponde para este caso práctico, y ese 10% asciende a 6.349. 10% de 63.492 es 6.349. Restamos ahora los 63.492 menos los 6.349 y obtenemos que la utilidad después de participación asciende a 57.143. ¿Y ahora quién viene? Pues hay que asumir el impuesto a la renta, que equivale a la tasa del 30%, ¿no? 57.143 por el 30% asciende a 17.143. Y vean aquí, esta utilidad después de participación menos el impuesto a la renta, obtenemos que la empresa va a obtener la utilidad de los 40.000 soles que quería al inicio, después de haber pagado, ¿qué cosa? La distribución de utilidades y después de haber pagado el impuesto a la renta. Por lo tanto, vean de que el calcular el punto de equilibrio es importantísimo, pero el punto de equilibrio también sirve ¿para qué? Para poder tomar decisiones gerenciales. Aquí podemos observar cómo la empresa se puede proyectar a conocer cuántas unidades como mínimo debo de vender para poder ganar una utilidad determinada. Antes de pagar impuestos, después de pagar impuestos, después de pagar participación a los trabajadores. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Les habló el contador público colegiado Reinaldo Proaño.